¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Y bueno, quiera Dios ayudarme en esta responsabilidad que me toca el día de comenzar. Vamos a ir a la palabra del Señor. Romanos capítulo 2, versículo 17 al 29. Dice así la palabra del Señor. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley y la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Oramos. Padre, te doy gracias por este precioso momento en el cual vamos a exponer tu palabra. Te ruego tu guía, tu ayuda para poder compartir todos estos principios que vamos a ver aquí, que vos nos puedas hablar de nuestras vidas, hablar de nuestros corazones, y todo esto pueda ser para gloria y alabanza de tu nombre. Pido tu ayuda en todo este tiempo. Amén. El título del sermón, la primera parte de este sermón es Una confianza errada. Hace unos días atrás estaba leyendo una encuesta que hizo una universidad bastante importante de nuestro país, que hablaba y que trataba sobre el tema de la religión en nuestro país, sobre los religiosos en nuestro país, sobre en qué creen o si creen en algo los argentinos. Y el resultado de la encuesta de esta universidad arrojaba que aproximadamente el 80% de los argentinos dicen que creen en una religión, en algún tipo de religión. Aunque muchos de ellos no lo practican con regularidad, pero muchos dicen creen en una religión o seguir una religión. Otro dato que se daba es que el 60% se identifica como católico apostólico romano y un 15% se identifica como cristiano evangélico. Un número que, según las estadísticas, en las últimas décadas ha crecido considerablemente. Y también, según la encuesta, decían que el grupo de los evangélicos era el que más asiste a reuniones semanales y los que observan con mayor cuidado sus principios morales. Ahora, más allá de los datos de esta encuesta y pensando sí en los datos que daban esta encuesta de esta universidad, me ponía a reflexionar en la situación espiritual de nuestro país, de nuestra sociedad. Y una de las preguntas que me decían eran, ¿cuántos de estas millones de personas, ¿no?, que dicen, que tienen una religión, que dicen que creen en Dios, realmente
cuántos de estos millones habrán recibido realmente el perdón de sus pecados? ¿Cuántos realmente han recibido el perdón de sus pecados? ¿Cuántos de todos esos millones que dicen creer en Dios, que dicen practicar o ser parte de una religión, cuántos de esos millones si hoy murieran realmente irían al cielo? ¿Cuántos escaparían de la condenación? Sé que suena duro, ¿no?, este tipo de preguntas que puede uno decir, bueno, es fuerte pensar en eso, porque la gente dice que cree en Dios, pero creo que es importante pensar en esto meditando un poco en lo que vimos la vez pasada, lo que Isa predicó el domingo anterior, y lo que vamos a ver hoy. ¿Y qué tiene que ver con esto? Bueno, ya hemos visto que como es tan cierto que nadie se salva por practicar una religión, eso, ¿se acuerdan? Lo vimos con claridad, Isa nos lo explicó con bien claro, que nadie se salva por practicar una religión. También es igual de real y triste que una gran mayoría de las personas tiene justamente, como dice el título de nuestro sermón, una confianza errada de que piensan de que van a ir al cielo, de que son salvos por practicar una religión. Tan lamentable como es pensar que por practicar una religión alguien se puede ir al cielo, es tan triste como que muchos piensan justamente eso, de que van a ir al cielo porque son parte de una religión o porque dicen ser parte de una religión. En la época del apóstol, uno de los grupos preponderantes religiosos, más allá de los paganos, que servían y adoraban a muchos dioses, un grupo bastante claro y bastante ortodoxo y bien cerrado, era el grupo de los judíos, el judaísmo. Era un grupo religioso preponderante en aquel tiempo. Y si bien la Biblia nos enseña que muchos judíos eran personas humildes y piadosas, una gran parte, aún así todo, una gran parte se consideraba como parte del pueblo de Dios, se consideraban creyentes, se consideraban que iban a ir al cielo, simplemente porque tal vez de chicos se habían circuncidado o porque tal vez le escuchaban la ley, ¿no?, en una sinagoga, o porque pensaban que estaban dentro de un grupo religioso, como hoy muchas personas piensan, que porque están dentro de un grupo religioso, eso automáticamente lo hace ir al cielo. Y Pablo justamente está exponiendo este error que es gravísimo, hermano. Es gravísimo. Tan grave que muchos de estos judíos partían para ellos con ese pasaporte judío y dice, bueno, con esto seguramente Abraham va a estar ahí arriba y me va a hacer entrar, porque yo soy un hijo de él. Y partían con esta confianza, pero lamentablemente cuando murieron se dieron cuenta que su confianza estaba errada. ¿Ven qué tremendo que debe ser ese momento? Personas que decían, bueno, yo seguro voy a morir, me voy a ir al cielo porque soy judío. Y cuando partieron de este mundo, su confianza, su seguridad se derrumbó, porque era falsa, porque era errada. Y creo que es importante que prestemos atención a esta sección, porque es una advertencia para que sepas, como te lo marqué ahí, en qué cosas no deberías apoyarte para asegurarte de que sos un cristiano verdadero. ¿En qué cosas no deberías estar apoyándote? Evidentemente los creyentes podemos tener confianza, seguridad en nuestra salvación, pero deberíamos tener la confianza en el lugar adecuado o en el punto adecuado. Y ser cuidadoso de no poner nuestra confianza en cosas en las cuales no deberíamos estar poniendo nuestra seguridad. Pensando en esto, es que entonces el tema del sermón es: nadie puede confiar en una religiosidad externa como un medio para estar en paz con Dios, para estar bien con Dios, porque para estar bien con Dios, para ser un creyente genuino, se requiere un cambio interno. Nadie, vuelvo a repetir, nadie puede confiar en una religiosidad externa para estar en paz con Dios, para decir o pensar que es un creyente genuino, porque para ser un creyente genuino se requiere un cambio interno, un cambio de vida, pasar de muerte a vida. Y más adelante vamos a ver
en los pasajes, como decía más adelante, vamos a ver un poco cómo llegar a ese cambio de vida. Pero lo que vamos a ver hoy y vamos a ver en el próximo sermón es justamente esto. Sacar de nuestra mente ideas falsas y cosas que justamente a veces nos dan vuelta y en las cuales a veces las personas confían. Y cómo, también dice, bueno, hablamos de religiosidad, vas a ver mucho, hoy voy a hablar mucho y la próxima semana también sobre esto de religiosidad externa, ser un religioso externamente. Entonces uno puede decir, bueno, pero ¿qué? No puedo confiar en una religiosidad externa, pero ¿qué es una religiosidad externa? ¿Qué sería ser un religioso externamente hablando? ¿Qué sería ser un religioso o un creyente de la boca para afuera y no ser un creyente genuino? Bueno, el pasaje justamente nos da 3 ejemplos de lo que es una religiosidad externa, de los cuales por razones de tiempo vamos a ver solamente uno hoy, porque si no el tiempo se nos va a ir. ¿Está bien? Así que el primer ejemplo lo tenemos del versículo 17 al 24. Una religiosidad externa es tener algo de conocimiento de la verdad, pero sin que ese conocimiento haya producido un cambio verdadero en la vida. Una religiosidad externa es tener conocimiento o algo de conocimiento de la verdad, pero que esa verdad no haya producido un cambio de vida. El pasaje arranca mostrando a quién se dirige la exhortación. Siga conmigo en la lectura. Empieza el versículo 17. Dice, he aquí, tú, dice el pasaje, tienes sobrenombre de judío. Llevas el nombre de judío. He aquí, vos tenés el nombre de judío. Y tal vez alguien puede empezar a pensar, ¿no? Leyendo esto, ¿a quién le está hablando el apóstol, no? Porque cuando estudiamos, ¿se acuerdan Corintios? Acuérdense que yo ya no predico más Corintios, predico romano. En Corintios veíamos que a veces estaba dirigido a algunos miembros de la iglesia, a veces a toda la iglesia en general, a veces a un grupo determinado, a veces citando a los falsos apóstoles que estaban en Corinto. Pero aquí, ¿a quién está hablando de tú? ¿A quién se está refiriendo? ¿A un miembro en especial de la iglesia en Romano? ¿Será que Pablo dijo, a vos te digo, mira, acá no? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué dice tú? ¿Por qué está hablándole aparentemente a una persona? Bueno, la realidad es que no le está hablando a un miembro de la iglesia de Roma. No es que está apuntando a alguien especial, sino que él en este caso utiliza en su forma de escribir un estilo especial. Este estilo especial que a veces se utilizaba en aquella época, es un estilo en el cual se confronta una forma de pensar. Y para confrontar esta forma de pensar es como que se imagina a una persona que tiene esta mala forma de pensar, a una persona o personas que tienen esta forma de pensar, y entonces como si hubiera, por así decirlo, una persona a quien él está queriendo confrontar, imaginario ahí, que tiene esa forma de pensar, él empieza a presentar argumentos en contra de lo que esa persona piensa. ¿Está bien? Esto es una forma de escribir, ¿está bien? Imaginando que había una persona que tenía esta forma de pensar y entonces aquí el apóstol está queriendo atacar esa forma de pensar. No es que está refiriéndose a una persona en particular, sino justamente a una forma de pensamiento, una forma de una ideología en la cabeza de una persona que justamente él quería atacar. Y para eso entonces utiliza esta forma de escribir. En otros pasajes él utiliza formas así semejantes, por ejemplo en Romanos capítulo 3, versículo 8, vamos a ver. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia, como algunos cuya condenación es justa, afirman? Él está como enfrentando a personas. En Corintios claramente estaba hablando de cuando estaba confrontando a los falsos apóstoles que estaban ahí. Pero aquí está hablando de una manera general, buscando atacar una forma de pensar. ¿Y cuál era el pensamiento que estaba queriendo corregir? ¿O el pensamiento de qué grupo de personas estaba queriendo corregir? Bueno, aquí el texto lo dice. Lo que está queriendo corregir acá era justamente el judaísmo religioso que estaba en aquella época. Por eso se declara que esta clase de personas se denominaban judíos. Este grupo de personas, judíos, como sabemos, provenían de la descendencia de Abraham. Tiempo atrás también habían sido conocidos como hebreos también, ¿no? A partir de ese idioma. También habían sido reconocidos, llamados como israelitas, de acuerdo
en honor a la tierra que Dios le había prometido, de acuerdo al pacto, dar, ¿no? Como pertenecían a esa tierra y ese pueblo, esa nación se llamaba Israel, entonces se hacían llamar israelitas. Pero en el tiempo de Jesús, el nombre más común que tenían era el de judíos. ¿Habían? Así se los conocía. El término judío se derivaba de Judá, que era una de las tribus de la nación de Israel, que luego cuando, si usted lee ahí en el Antiguo Testamento, cuando el reino se divide, el reino del sur es también llamado el reino de Judá. ¿Está bien? Y durante el cautiverio de Babilonia, cuando el pueblo de Israel, el reino del sur, es deportado a Babilonia, y luego que vuelven de aquel lugar, el término judío fue ya utilizado para hablar respecto a toda la raza que descendió de Abraham por medio de Isaac. ¿Está bien? Todos aquellos que descendían de Abraham por el lado del hijo de él, Isaac, especialmente, puntualmente él, eran entonces considerados judíos. Ya se lo conocían normalmente como eso. Y para ellos, para estas personas, llamarse judío tenía un valor especial. Ellos sí lo consideraban. Un comentarista dice al respecto, el nombre judío representaba al mismo tiempo su herencia racial y religiosa, y en sus propias mentes denotaba su carácter distintivo frente a todos los demás pueblos del mundo. A pesar de la servidumbre y la opresión que habían padecido a manos de los gentiles durante cientos de años y de seguir sufriendo en tiempos del Nuevo Testamento, portaban el nombre judío como una medalla de gran honor y orgullo. El nombre los marcaba claramente como el pueblo de Dios, único y especialmente favorecido. El significado de la raíz de Judá y por ende de judío es alabado. Y los judíos en el tiempo de Pablo consideraban que ese era un título y una descripción de ellos muy bien merecidos. Ellos se jactaban de decirse, soy judío. Lamentablemente esta gente justamente se escudaba por un lado en su religión para confiar que simplemente por el hecho de denominarse o de llamarse judíos eran parte del pueblo del pacto. Esta gente malinterpretó todo. Ellos no entendieron los caminos de Dios. No entendieron que no era justamente un motivo para jactarse, sino para darle gloria a Dios y para mostrar al mundo lo que Dios era. Ellos no entendieron eso. Y por lo tanto, como vamos viendo en todo el hilo de los primeros capítulos de Romanos, estos judíos religiosos estaban tan perdidos en sus pecados como el resto de la humanidad. Igual que el resto. Ahora, creo que es bueno hacer una aclaración, hermano, antes de avanzar. No estoy diciendo que todos los judíos del Antiguo Testamento y de parte del Nuevo estaban todos perdidos y iban a ir al infierno. No es eso, hermano. Es claro, y tenemos varios ejemplos y varios pasajes que nos muestran que varios de ellos eran de verdad temerosos de Dios y que por lo tanto no estaban en condenación. Si usted, por ejemplo, ve en Salmo capítulo 119, versículo 97, por citar un ejemplo, fíjense, dice acá el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. O sea, solamente alguien que puede estar en buena relación con Dios puede amar la ley de todo corazón. Evidentemente, el que escribe es alguien que cree en Dios de todo corazón. No era alguien que se estaría jactando de su religión. Y para ir al Nuevo Testamento, como otro ejemplo, Lucas capítulo 2, versículo 25, ahí se habla de dos personas, pero vamos a ver uno nomás por el tema del tiempo. Lucas 2, 25 dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, dice, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Era un hombre que temía a Dios, que servía a Dios, que se gozaba en Dios, que buscaba de Dios. Evidentemente este hombre no se jactaba y no tenía una religiosidad externa, ¿entienden? A lo que me estoy refiriendo, entonces, es que en este pasaje la confrontación es con respecto no a estos judíos como este Simeón, que era un hombre piadoso, sino con aquellos que estaban viviendo una religiosidad externa, o sea, una religiosidad superficial, algo por fuera nomás, pero que por dentro eso no había producido ningún cambio. Esta gente, estos judíos religiosos externamente, decían creer en Dios, pero en realidad no lo conocían.
Su fe estaba puesto no en Dios, sino en su religiosidad externa. Y por eso justamente, porque su fe no estaba puesta en Dios, sino en su religiosidad externa, cuando Cristo vino al mundo, ellos lo rechazaron. No lo aceptaron. Rechazaron a Jesús como Salvador. Y no solo rechazaron a Jesús como Salvador, sino al mensaje del Evangelio que Él traía para darle. En Juan capítulo 8, versículo 39, se nos habla claramente aquí una confrontación entre Jesús y estos religiosos externos. Y estos religiosos le dicen, respondieron y le dijeron a Jesús, nuestro padre es Abraham. Somos hijos de Abraham. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora dice, ustedes me rechazan, ustedes procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual le he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Le está diciendo, si ustedes fueran realmente hijos de Abraham, si ustedes fueran judíos realmente, temerosos de Dios, no me rechazarían a mí, porque yo vengo de Dios, porque yo soy Dios. Más adelante le va a decir. Y él entonces le dice, en realidad ustedes, su padre no es Abraham, ustedes son del diablo, vuestro padre es el diablo, le dice luego. Y esta devoción superficial, esta religiosidad externa, queda demostrada en los elementos que vamos a ir viendo en nuestro pasaje. Fíjense, dice, te apoyas en la ley, te glorías en Dios. Versículo 18, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. O sea, los judíos religiosos tenían en la ley, lo que sería el Antiguo Testamento, una razón para estar seguros de su salvación. Ellos confiaban que simplemente ya por el hecho de tener la ley de Dios eran un pueblo especial. Que por el solo hecho de ser poseedores de la palabra, eso era motivo suficiente para tener confianza de que estaban en Dios, de que eran parte de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Simplemente porque, bueno, tenemos la ley, no se hable más. Ya con eso está. Por eso, ellos, como dice acá en nuestro texto, versículo 17, ellos se apoyaban, esta idea de apoyarse, descansar, ¿no? Poner como descanso, estar tranquilos, sobre la ley. Y se gloriaban justamente por eso. Porque ellos decían, tenemos la ley, somos el pueblo especial. MacArthur expresa al respecto, cuando los judíos se gloriaban en Dios, los judíos estos que están aquí, que habla de esto, era en realidad un medio para gloriarse en ellos mismos, en los privilegios y bendiciones únicas que creían que eran suyas por derecho propio y no por pura gracia divina. Ellos decían, bueno, como tenemos la ley, somos muy importantes, somos muy grosos porque tenemos la ley, no somos como los otros que no tienen la ley. Para estos religiosos, como dice nuestro pasaje en el siguiente versículo, su confianza estaba puesto ¿qué? En el conocimiento de la voluntad de Dios. Y que por medio entonces de estar instruidos en la ley podían aprobar lo que era mejor. Podían entonces decir, bueno, entendemos que Dios quiere esto y que Dios quiere esto otro y creemos que eso estaba muy bien. O sea, tenían algo de conocimiento de las Escrituras. Y creían que podían confiar en eso porque creían que ya con eso era suficiente para estar bien con Dios, hermano. Eso es lo que esta gente creía. Esto es lo que un religioso externo cree. Pero esto, hermanos, es un gravísimo error. Nadie se salva, y lo subrayé porque es importante y vos siempre recuerda, nadie se salva por tener cierto grado de conocimiento de la Biblia. Nadie se salva por tener un poco de entendimiento de la Biblia. Nadie se salva por conocer algo de la voluntad de Dios. Y nadie se salva por pensar que la enseñanza bíblica sea buena y lo que cada persona necesita. Nadie se salva por eso. Nadie se salva por decir, sí, es verdad lo que dice eso, amén. Nadie se salva por decir amén a eso. Nadie se salva por decir, bueno, somos todos pecadores, ¿verdad? Sino que se requiere que toda esa verdad produzca un cambio en la vida.
Y la realidad es que solamente Dios produce ese cambio, como estamos viendo y como vamos a ver luego también más adelante. Es un cambio que viene solamente por gracia en una obra que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahora, ¿cómo se ve esa obra? ¿Cómo se ve ese cambio? ¿Cómo podemos estar seguros que Dios ha obrado un cambio interior en tu vida? Bueno, este pasaje nos va a mostrar un poco eso y más adelante lo vamos a ver también, pero sencillamente esto es fácil de entender. ¿Cómo sabes si Dios hizo una obra en tu vida? Porque no solo conoces y entendés la Escritura, sino también la obedeces, sino también la ponés por obra en tu vida. Pero no como algo externo nomás, sino realmente un cambio, realmente una obediencia a la Escritura. No es que obedecer la Escritura te va a salvar, sino que si Dios te salva, te lleva a que ahora tu vida cambie y querés obedecer de verdad su palabra, sus mandamientos. O sea, hermanos, no alcanza, como vimos la vez pasada, con llevar una Biblia bajo el brazo para recibir el perdón de los pecados, sino que se necesita que el Evangelio obre en tu vida. Y si eso no pasa, entonces esa persona está viviendo una religión externa nomás. Ahora, el religioso no solamente a veces confía en tener la Biblia o tener las Escrituras, sino que a veces también confía en que es salvo, en que es un creyente genuino porque la enseña a otros, lo cual también es grave. Fíjense que aquí también el pasaje lleva a esa religiosidad externa, dice, y confías, tenés la confianza en que sos guía de los ciegos, que sos luz de los que están en tinieblas, de que sos instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Muchos de los judíos, especialmente los líderes religiosos, ellos se sentían confiados de que estaban en correcta relación con Dios porque enseñaban las Escrituras. Ellos decían, yo soy salvo. ¿Y por qué? Y porque yo enseño la Biblia. Porque yo la enseño. ¿Cómo no voy a ser salvo si yo enseño la Biblia? ¿Cómo no voy a ser salvo si yo me paro en una sinagoga, abro así, interpreto y le digo a la gente lo que es la voluntad de Dios? Pero la realidad es que eso no brinda ninguna seguridad. El Señor lo dijo, por ejemplo, en un momento en Mateo capítulo 23, versículo 3, le habla a la gente respecto a los maestros, a los que enseñaban la Escritura, le dice, así que dice, todo lo que digan que guarden, háganlo. Todo lo que sea de acuerdo a la voluntad de Dios, que ellos les digan, háganlo. Pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿Ves? No, fíjense. No, lo que dicen está bueno, pero no miren lo que hacen, porque no dicen una cosa, pero después hacen otra. Como diríamos nosotros, ¿no? Borran con el codo lo que escriben con la mano. Más adelante todavía es más fuerte el Señor, es más duro y le dice, hablando de estos religiosos que enseñaban la Biblia y que confiaban en que conocían a Dios, por eso dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, este prosélito es un seguidor del judaísmo, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Tremendo. Ellos confiaban de que realmente tenían el cielo ganado porque habían hecho un prosélito, porque habían hecho un seguidor del judaísmo, pero dice, ese que hicieron ustedes está tan perdido como ustedes. Es tremendo, hermano, la religiosidad externa. A veces me pongo a pensar, ¿a qué nos lleva? Hace muchos años atrás, me acuerdo, era un joven, y había llegado a la iglesia donde yo iba hace muchos años atrás, un joven que estaba con ganas de conocer a Dios. Y bueno, hemos estado hablando un poco sobre Jesús, sobre el Evangelio, ¿no? Y se acercó una hermanita con una hermana mayor ya, con muy buena intención, pero me pongo a pensar y pienso, ¿no?, en esto. Y le digo, bueno, vamos a orar y vamos a hablar, y bueno, y le hablaba una cosa de otro.
Y la hermanita mucho no hablaba, y me está apoyando en oración, decía yo, ¿no? Pero en un momento agarra la hermana y lo mira y le dice, y bueno, ¿vos te gusta? Sí, me gusta todo esto que habla. Bueno, mirá, lo que tenés que hacer primero, sacate esa pulserita de la mano, le dice, ¿viste? Y el muchacho lo mira, ¿viste? Y yo la miro y digo, pero si le estamos hablando del Evangelio. Y claro, este muchacho dice, bueno, la guardo en el bolsillo. No, dámela que yo la voy a guardar, no se la quería llevar. El punto es, ¿con qué enseñanza se fue este muchacho a su casa? ¿Qué es lo que pensó? Bueno, ser cristiano es sacarme una pulserita. Esta mujer no entendió nada del Evangelio. No se trata de sacarle una pulserita. Se trata de que Dios obre en el corazón de ese muchacho. Pero en ese momento, esta hermanita con la mejor de la intención estaba haciendo un religioso de este muchacho. Diciéndole, haz esto, no hagas esto. No importa si cambió tu corazón. Lo importante es que vos seas como nosotros, que hables como nosotros, que te vistas como nosotros, que te peines como nosotros. Porque en definitiva, eso es lo único que importa para el religioso externo. En vez de usar justamente la religión verdadera para llevar a las personas a Dios, con su sistema religioso estos judíos atacaban lo externo y no apuntaban al cambio interno. Por eso hacían seguidores que estaban tan perdidos como ellos. Como dice nuestro pasaje, ellos se creían por enseñar la palabra que eran guías de los ciegos. Pero en realidad el Señor en Mateo capítulo 15, versículo 14 le dice, ustedes son ciegos que guían a otros ciegos en realidad. ¿Ven la diferencia? De lo que ellos creían y lo que en realidad pasaba. Ellos pensaban que eran luz a los que estaban en tiniebla, cuando en realidad ellos todavía tenían el entendimiento entenebrecido. Al confiar en sus obras para la salvación, al confiar en su religiosidad para la salvación. Y por más que ellos pensaban que, como dice nuestro pasaje, tenían la responsabilidad de instruir a los indoctos, de ser maestros de los niños, aquí habla de niños como de la gente recién convertida, ellos creían que tenían esa responsabilidad. La realidad es que ellos primero necesitaban recibir esa palabra que estaban enseñándole a los demás. Porque ellos era lo que primero necesitaban conocer de verdad a Dios. Porque aunque entendían algunos conceptos bíblicos, la realidad está en lo que dice ahí. Tienes en la ley la forma de la ciencia, de la ciencia y de la verdad. Dicho de otra manera, poseían el conocimiento y la verdad de la ley de una forma aparente o superficial. Esta idea de la forma, aquí la palabra original es la idea de una forma superficial, una forma por fuera. Por fuera como que la conocían superficialmente, pero eso no había impactado en su vida. No había impactado. Simplemente decían, hablaban, enseñaban. Hay una canción muy vieja que cantaba hace muchos años atrás que decía algo así justamente. No basta solo con decir, es necesario morir. Esa gente no había muerto todavía. Todavía seguía perdida en sus pecados. No había muerto para volver a renacer. Pero ellos creían que con decir nomás, con enseñar, ya estaba todo bien. Todo esto entonces, hermanos, muestra la primera característica, la que vamos a ver hoy nomás, de quien vive en una religiosidad externa. Aunque posee cierto conocimiento de la verdad, esa verdad todavía no ha producido un cambio en su vida. ¿Quieres saber cómo es un religioso externo? Conoce un poco de la Biblia, pero eso que conoce no ha producido ningún cambio en su vida. Así es un religioso externo. Y para describir, ¿no?, con mayor precisión el resultado de esa religión superficial, es que entonces aquí el apóstol, el pasaje apunta a demostrar el resultado de ser un religioso de esta clase. Aquí ahora justamente muestra el resultado. ¿Qué dice? Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no hay que robar, robás? ¿Vos que decís que no hay que adulterar, adulterás? ¿Vos que abominás de los ídolos, cometés sacrilegio?
Vos que te jactás de la ley, ¿con infracción de la ley deshonrás a Dios? Varias preguntas, ¿no? La primera creo que es un resumen de las otras y que puede expresarse de la siguiente manera. Vos que entendés la palabra, que la enseñás con autoridad y que te sentís con autoridad para hablarle a otro acerca de estas enseñanzas, ¿vos no te la enseñás a vos mismo? Pero no solo, vos no la ponés por obra en tu vida. Vos querés que las demás personas pongan por obra esa palabra. Vos la ponés por obra en tu vida. Esa es la acusación de Pablo para el religioso externo. Porque ¿saben lo que pasa, hermano? Un religioso externo, alguien que realmente todavía no ha recibido un cambio de verdad, esa persona está lleno de hipocresía. Está infectado de hipocresía. Exhorta a otro a cumplir lo que él no hace. Jesús lo definió con claridad en Mateo 23:4. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Esa es la actitud de un religioso. Ellos le dicen, no, está mal esto, tenés que arrepentir. ¿Y vos te arrepentís? No, tenés que cambiar esto. ¿Y vos cambiás? Un religioso eterno vive de esta manera. Y para ilustrar este concepto, justamente da 3 ejemplos luego a continuación, pero podrían ser muchos más. El primero que dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Hermano, los judíos religiosos le enseñaban a la persona, le decían, no, dice el mandamiento, no robarás. Así dice la ley de Moisés, así dice la palabra de Dios. Y todos decían, amén, es verdad. Pero ellos decían que no habían que robar. Y justamente Dios los castigó porque eran unos ladrones. En Ezequiel capítulo 22, versículo 12 dice, precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Esto le decía al pueblo de Israel. Ustedes sabían que no tenían que robar y ustedes roban, le dicen a los líderes religiosos, a los que tienen esa religiosidad externa. Pero, ¿qué? Bueno, pero en el cautiverio aprendieron, ya después de eso cambiaron. Nada que ver, hermano. Si vos te fijás en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús entra al templo y ¿con qué se encuentra? Con un negocio tremendo. Un negocio tremendo. Mateo capítulo 21, versículo 12 dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sellos de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Era todo un negocio tremendo y horrible que había dentro del templo. Tremendo. Pero lo más tremendo de todo, no es que, bueno, los que estaban ahí sentados y hacían negocios, eran algunos que eran recontra carnales y no temían a Dios. Todo ese negocio estaba amparado por los líderes religiosos. Estaba amparado por ellos. Es como te pasa, no sé, los que viven en La Matanza saben, ¿no? Es como nos pasa a nosotros, llegamos, ¿no? a la rotonda de San Justo, ves que hay cámaras de seguridad, qué bueno, decimos, oh, qué bueno que los gobernantes empiezan a hacer cosas. Y decimos, ¿por qué no va a la Ferrera a ver los autos que andan ahí dando vueltas retrucho? Eso nadie lo ve. Y vos decís, claro, a mí me hace una multa, pero y al otro no lo ve. ¿Cómo puede ser que no te das cuenta? No, porque evidentemente toda esa gente trabaja bajo la custodia de alguien que tiene que impartir orden y no lo impone. Es toda una gran mentira. Algo así es lo que pasaba en el templo, toda una gran mentira. Toda una pantomima. Se aprovechaban del templo, se aprovechaban de la religión para llenar su bolsillo. Y todo bajo la órbita de los líderes religiosos que miraban para otro lado, porque en realidad también agarraban su cometa en todo eso. Agarraban su parte. Y cuando Jesús ve eso, salgan de acá. La casa de mi Padre
es casa para orar. Ustedes le han hecho cueva a ladrones. Ustedes que enseñan de que no hay que robar, roban en la puerta del templo. ¿Cómo puede ser posible eso? Luego les dice, pasaje, ¿tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? La ley remarcaba que el adulterio era abominable ante los ojos de Dios. Los religiosos enseñaban eso. Pero, aunque enseñaban que el adulterio estaba mal, ellos habían ajustado la ley de alguna manera, ¿no? La habían habían metido como una letra chica para agarrar la ley y justificar el divorcio. Sabían que adulterar estaba mal, pero de alguna manera justificaban para que entonces, si un hombre decía, bueno, ya mi esposa está media viejita, media gordita, bueno, la puedo divorciar, me caso con otra, jovencita, no pasa nada. No adulteré porque me divorcié, me pude volver a casar. Pero el Señor ataca eso y lo llama lo que eso en realidad era. Él dice, eso es adulterio. Eso es adulterio. En Mateo capítulo 19 lo aclara. Versículo 3 dice, entonces vinieron a los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Eso es lo que estaban haciendo en ese momento. Se separaban por cualquier motivo y eso le decía, bueno, entonces yo no adulteré porque, bueno, tengo la carta de divorcio, está todo bien. Y el Señor le dice en el versículo 8, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestra mujer, más al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otro, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Es adulterio eso. Por más que ustedes la quieren, dice el Señor, disfrazar y querer como hacer el dicho, ¿no? Echar la ley, echar la trampa, por más que ustedes piensen eso es pecado. Eso es pecado. Tú que abominas, dice después, de los ídolos, ¿comete sacrilegio? Aquí hay diferentes opiniones respecto a lo que dicen los estudiosos de qué es lo que estaba diciendo aquí Pablo. Y aunque hay diferentes opiniones, el punto es que aunque a los religiosos les parecía abominable la adoración a los ídolos paganos, por otro lado cometían sacrilegios y profanaciones tan tremendas como eso. Es como cuando el Señor le dice, ¿no? Ustedes fariseos que cuelan el mosquito y dejan pasar el camello, ¿no? En algunas cosas se horrorizan tanto y en otras le da lo mismo. Ustedes saben, no sé si saben esto de colar el mosquito y dejar pasar el camello. Los judíos, los más religiosos, más extremistas, agarraban como un colador antes de tomar algo y pasaban lo que iban a tomar por ese colador porque tenían miedo de que un mosquito era como el animal inmundo más pequeñito. Tenía miedo que se le metiera en el agua porque si se lo metían eso que tomaban era inmundo lo que habían tomado y ellos quedaban inmundos. Se preocupaban tanto por eso y no se preocupaban por todas las otras cosas tremendas que hacían. Por eso el Señor les decía eso. El camello era el animal más inmundo que había, ¿no? Es decir, ustedes se preocupan por el más chiquitito de lo inmundo y lo más inmundo grande no les importa. Porque lo que ustedes tienen es una religión externa. Limpian lo fuera del vaso y lo de adentro está todo sucio. Pensando en esto de cometer sacrilegio, algunos piensan, por ejemplo, ¿no? Que a partir de la defensa que hace el tribuno de Pablo en Éfeso, diciendo que Pablo no era sacrílego de la diosa Diana, se comenta que probablemente en aquel tiempo muchos saqueaban templos de los dioses paganos, agarraban cosas para provecho personal. Y algunos historiadores dicen de que en parte de esos ladrones, de esos que se metían en templos, había judíos. Ellos se justificaban y decían, bueno, pero lo hacemos con una buena causa, ¿no? Destruimos. No, lo hacían para agarrarse plata. La última de las observaciones es la más contundente de todas. Versículo siguiente dice, vos que te jactás de comprender, de enseñar la ley, con tus infracciones de la ley, ¿no estás deshonrando a Dios? Estos religiosos
Se sentían muy importantes por entender la palabra, pero no se daban cuenta que era una deshonra a Dios lo que hacían, porque la desobedecían constantemente. No es que fallaban cada tanto, todo el tiempo fallaban. Y lo más triste es que aún así no se reconocían pecadores, se creían más justos que los demás. Y se creían de que simplemente por tener la ley, por enseñarla, por hablarle a otros, eso ya era suficiente para creerse a sí mismo justo. Pablo le dice, ustedes que todo el tiempo van fallando contra la ley, ¿no se dan cuenta que con eso deshonran a Dios? ¿Y cómo sabemos que está hablando no de alguien que está sencillamente cada tanto fallando, sino que esta gente realmente deshonraba a Dios porque todo el tiempo iba en contra de la misma ley que ellos enseñaban? Bueno, el siguiente versículo lo aclara. El apóstol cita del Antiguo Testamento, de Isaías capítulo 52, versículo 5, se cita el versículo 24, dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Así que no era que se trataba que a veces se infringían la ley, todo el tiempo lo hacía. Pablo, en esa pregunta de hurtas, adulteras, cometes sacrilegio, evidentemente le estaba dando la respuesta con este versículo. Sí, todo el tiempo lo hacen. Ustedes enseñan una cosa, pero hacen una cosa totalmente diferente. Y por eso el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Estos religiosos provocaban que el mundo blasfemara el nombre de Dios debido a esas actitudes hipócritas y pecaminosas. Ni hablar de que con su actitud ellos menospreciaban a los que no entendían tanto de la ley como ellos y despreciaban a los que no eran judíos. Aquellos que ellos tenían que traerlo a Dios, por el contrario, lo que hacían era despreciarlos. Aquellos que tenían que ser enseñados por ellos, los despreciaban. Aunque les enseñaban, no tenían ninguna intención en que ellos crecieran. Fíjense en Juan 7:49, cómo hablan los líderes religiosos respecto de la gente del pueblo común. Dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Pedro dice la realidad de lo que pasaba en el corazón de alguien que era judío. En Hechos capítulo 10, versículo 28, dice, y les dijo, vosotros sabéis, está hablándole a Cornelio, un gentil, le dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Cuán abominable es, dice. Cuando en realidad tenían que mostrar a Dios, ellos no. Aunque Pedro después reconocía, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo. Ahora, hermano, ante esta actitud de los religiosos, ante esta actitud hipócrita, ante esta actitud de menospreciar a los demás, ¿cómo podría responder la gente de afuera? ¿Cómo se creían que la gente de afuera pueda mirar a los que dicen creer en Dios? ¿Cómo los miran? Cuando ven que uno que se hace llamar cristiano es pedante, es orgulloso, es sectarista, se cree más importante que lo demás. ¿Cómo creen que las personas de afuera lo ven? ¿Qué dirán las personas cuando ven que alguien que dice llamar cristiano hace de su vida un desastre? ¿Qué pensará alguien de afuera cuando ve a alguien que se llama pastor y que, no sé, se va con la corista y deja a su familia? ¿Qué pensará la gente del mundo? De los cristianos evangélicos. ¿Qué pensará? No, pero ese Dios es raro porque nos dice que hagamos cosas nosotros que su gente no hace. Es raro ese Dios. Me dice a mí que yo soy un pecador y que tengo que arrepentirme y que tengo que dejar las cosas malas que estoy haciendo, pero los que dicen que son cristianos no dejan nada del pecado. O cuando
Esta gente de afuera veía que los religiosos los despreciaban. Veían esto que Pedro dice acá en el caso de Cornelio, Pedro lo dice y se hace cargo, pero algo que todo el mundo sabía, que los gentiles sabían que los judíos los menospreciaban, los aborrecían, no podían ni verlo, porque eran gentiles. ¿Qué pensará la persona de afuera? El Dios de los judíos no debe amarme a mí, porque parece que solamente ama a los que están dentro de su entorno, porque los que están dentro de su entorno solamente se aman entre ellos. A nosotros ni nos aman. ¿Por qué voy a acercarme a un Dios así? Y así, hermano, podés imaginarte un montón de ideas horribles que la gente que no cree en Dios debe tener a causa de los cristianos religiosos. MacArthur, respecto a esta idea, comenta lo siguiente: debido a la justicia egocéntrica y exclusivista de los judíos, se tejieron muchas leyendas difamatorias acerca de ellos en las tierras gentiles donde habitaron. Eran acusados de sacrificar en ciertas ocasiones a un gentil en sus ritos religiosos y de haber descendido de una horda de esclavos leprosos que se las arreglaron para escapar de las excavaciones de piedra en Egipto. Decían, no es que Dios los sacó y que salieron todos como un pueblo. Se escaparon un par de ellos y de Egipto, unos leprosos, y de esos son que se nacieron. Eso decían los gentiles. Y dice MacArthur, por infundadas que fueron tales historias, su origen es comprensible. Los gentiles simplemente estaban devolviendo el mismo tipo de menosprecio que la mayoría de los judíos tenían hacia ellos. Ahora, finalmente, terminando, ¿no? Creo que todo lo citado, hermanos, es muy relevante para nuestro tiempo y remarca el grave problema que hay en nuestra sociedad y especialmente en las iglesias evangélicas de nuestro país. Son muchos los que confían en que son creyentes porque conocen la Biblia. Porque confían de que la hablan, la citan con frecuencia. Hace un tiempo atrás me pasó, veíamos con Claudio un video de un niño, ¿no? que hablaba, ¿no? Y que gritaba en realidad, no que hablaba arriba de una plataforma y mencionaba supuestamente en cada libro de la Biblia cómo es cada libro de la Biblia mostraba a Jesús, ¿no? Y decía y este dice esto cosa y este dice otro. Algunos decían cualquier verdura, ¿no? Pero todos decían, amén, amén, amén. No tenían ni idea si lo que el nene estaba diciendo era cierto o no, pero todos decían amén. ¿Por qué todos decían amén? Porque no tenían ni idea de lo que el nene estaba diciendo. Y aunque es triste eso, es leve, hermano, al lado de lo que pasa en muchos púlpitos evangélicos de la actualidad. Que se dice, así dice el Señor, a cosas que no son ni por asomo enseñanzas bíblicas. Y esto no es algo que pasa ahora nuevo, esto viene pasando hace años. Hace décadas viene pasando en la iglesia evangélica. Y lamentablemente produjeron resultados lamentables, hermanos. Muchos asistentes a las iglesias, a campañas evangelísticas masivas, terminaron asumiendo de que eran creyentes porque le hicieron repetir una oración, porque pasaban al frente, alguien los tocó y se cayeron, porque alguien se lo dijo, o porque dieron plata, o quién sabe por qué, pero creyeron que eran creyentes solamente por eso. Y luego, toda esa enseñanza mal, la llevaron a otras iglesias donde también dijeron lo mismo. Y hicieron lo mismo que vieron en su momento. ¿Y qué? Con todo eso, ¿qué se ha conseguido en nuestro país? Que una gran cantidad de evangélicos creen que son creyentes. Te dije hace un rato, un 15% cree que es creyente. Pero en realidad, muchos de esas personas viven una religiosidad externa. Y esto no es resultado de un año. Esto pasa así porque hace décadas que viene así. Lamentablemente.
¿Estas personas tienen cierto entendimiento de la palabra de Dios? Claro que sí. Conocen algo de la Biblia. Pero eso no ha cambiado su vida. No ha producido ningún cambio. ¿Te ha pasado seguramente los que trabajan en la calle, los que andan a veces por la calle o que hablan con uno con otro? Escuchás un montón de veces personas que te dicen, vos sos cristiano, sí, yo también era cristiano. Pero me aparté, dejé, ya voy a volver, te dice. Como si ser cristiano fuera una camisa que te sacás y te ponés cuando querés. Lo que esa persona no entiende, esa persona que cree que era evangélico, que pensaba que era cristiano y que lo dejó, pero que va a volver, en realidad lo que dejó no es el cristianismo, lo que dejó es una religiosidad externa nomás. Nunca fueron creyentes. Nunca conocieron a Dios, porque no tuvieron frutos de un arrepentimiento genuino. Y así hay otros casos de personas que por mucho tiempo pertenecen a una iglesia y de buena a primera pasa una situación horrible, caen en un pecado tremendo, se van. Y yo decía, ¿qué pasó con esa persona? Parecía, ¿no? Parecía un buen hermanito. ¿Y cómo puede ser que hizo eso? Porque esa persona nunca... A veces lo charlo, ¿no? Con algunos hermanos. Y me dice, pero, Sergio, mirá, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser? ¿Y qué esperabas de un religioso externo? Tarde o temprano iba a salir lo que había en su corazón. Y todo eso, en este tiempo, es una radiografía de este versículo 24, hermano. Con mucho dolor, con mucha tristeza, hay algo que tenemos que afirmar. Hermanos, en muchas ocasiones en Argentina, el nombre de Dios ha sido blasfemado por los ateos por causa de los cristianos evangélicos. Lamentablemente. No solo por los predicadores de la prosperidad que salen en la tele. Uno dice, bueno, se ríen por eso, por ello. No, hermano. Sino también por el testimonio de aquellos que tenían que ser luz para el mundo, pero que viven igual o peor que los incrédulos. Es triste eso. Pero yendo más a fondo con estos conceptos que vimos, creo que también hay algo más para remarcar, de acuerdo a este concepto. No solo se puede ser un religioso externo por tener la Biblia nomás y llevarla bajo el brazo. Se puede ser un religioso externo aún con sana doctrina. Con sana doctrina también se puede ser un religioso externo. Hay personas que se creen automáticamente salvas desde el día que entendieron la doctrina de la gracia, que entendieron algunas enseñanzas bíblicas. Dicen, bueno, como entendí esto, ahora sí soy salvo. Ya con eso ya estoy. O porque dicen, bueno, yo entiendo perfectamente el Evangelio. Pero aunque entienden la verdad y de una manera más clara que otros que están en una religiosidad externa, pero sin un conocimiento claro de la verdad, esta gente tiene un mejor conocimiento de la verdad, pero tampoco esa verdad produjo un cambio en su vida. Tampoco. Esa gente comparte cosas en las redes sociales, artículos de sana doctrina, son preparados para defender la fe bíblica, saben y leen un montón de libros buenos, conocen un montón de la historia de la iglesia. Cuando hay que hablar sobre temas profundos escriturales lo hablan bien claro, pero aun con todo ese conocimiento, todo eso no produjo ningún cambio en su vida. Ni hablar de que muchas de esas personas ni siquiera tienen intención de comprometerse con una iglesia local, someterse a otras personas. No les importa eso. ¿Por qué? Porque tal vez piensan, como los judíos, que ese entendimiento mejor de la Escritura hace que no, ¿cómo me voy a someter? Si yo soy un defensor de la Sagrada Escritura. Una iglesia local va a poner tropiezo a mi avance en esto.
Esa gente está confiada de que va a entrar al cielo porque conocen sobre Calvino, sobre el resto de los reformadores, sobre los puritanos, sobre MacArthur, sobre Piper, sobre todo maestros contemporáneos, sobre un montón de personas leen y creen que por eso ya son salvos, porque tienen su biblioteca llena de libros de sana doctrina y dicen, bueno, eso me hace salvo. Nada de eso te hace salvo. Si eso, y quiero decírtelo con mucho amor, hermano, si todas esas enseñanzas no te han llevado a Cristo, no te sirven de nada. ¿Y cómo sabe? ¿Cómo sé si toda esa enseñanza me ha llevado a Cristo? Bueno, tu vida cambió. Si todo eso te llevó a Cristo, tu vida ha cambiado. Pero no simplemente en lo externo cambió. No es que, o porque solamente, bueno, cambió porque ahora sé la diferencia entre expiación, redención, propiciación y toda la acción. Ahora entonces yo sé que soy cristiano. No, no es por eso. No ese es el cambio. El cambio es que ahora vas aborreciendo el pecado que antes amabas y vas amando la santidad genuina que antes aborrecías. Eso es el cambio. El cristianismo no se trata de una religión externa que cambia ciertos hábitos externos, sino que es una obra espiritual que afecta toda tu vida. O como lo diría Pablo bien claro, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Hermanos, con todo lo expresado en esta primera parte, donde vamos a concluir hoy, te animo a que no pongas tu confianza en tener conocimiento de la Biblia, sino en lo que Dios por medio de su palabra ha producido en tu vida. Si el Señor te ha salvado y cada día vas creciendo en tu conocimiento de Él, que eso no sea nunca motivo para jactarte o para creerte superior a los demás. Sino, en todo caso, dale gracias al Señor por lo que Él hizo en tu vida. Y que tu deseo sea compartirle a otros el Evangelio que te salvó, para que otros también lleguen al conocimiento de Cristo, que en definitiva es lo que nuestro corazón tiene que llevar a hacer. Pero también, por otra parte, si todo lo que hoy te menciono te hace reflexionar respecto a si sos un creyente genuino, o si estás viviendo una religiosidad externa, no te sientas avergonzado o decepcionado, sino que eso te lleve a Cristo. A que dejes de confiar en vos mismo, en tus conocimientos, en tu gran capacidad, en tu apologética, en tu talento para enseñar a otros y que te aferres a la cruz. Porque Jesús es nuestra única esperanza. Fuera de Él no hay salvación para nadie. Pero como siempre decimos, el que tiene al Hijo tiene la vida. Vení hoy a Cristo, no esperes más. Padre.